Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy buenas tardes, radio oyentes de Radio Universal. Antes de iniciar proceder a la lectura de nuestro editorial, debemos reseñar en Radio Universal que tras el asesinato de nuestro líder, José Calvo Sotelo, que tiene conmocionada a toda la nación española y que ha trascendido nuestras fronteras, no podemos olvidar que lo que en esta casa calificamos sin duda de ningún género de magnicidio, el asesinato de don José Calvo Sotelo, pues no oculta que hay otras realidades informativas a las que en Radio Universal no podemos dejar de prestar la atención debida. Dicho esto, esperamos con impaciencia las noticias sobre el desarrollo de la investigación del asesinato, del magnicidio de don José Calvo Sotelo. Vamos pues con el desarrollo de nuestra línea editorial correspondiente al día de la jornada 15 de julio de 1936. La situación política y parlamentaria, como es evidente, está muy, pero que muy alterada. El pasado lunes 13 de julio, el presidente de las Cortes, señor Martínez Barrio, trató de conseguir que las minorías de la oposición facilitasen el acuerdo de que las sesiones de Cortes fueran suspendidas durante 8 días. Este propósito se justificaba por el estado pasional en que, a juicio de Martínez Barrio, habían de ventilarse en el salón de sesiones los problemas pendientes después de los hechos ocurridos, el asesinato del teniente Castillo y el posterior asesinato de José Calvo Sotelo. Pero Gil Robles no se mostró dispuesto a facilitar la suspensión de las sesiones porque entendía que el país debe conocer todo lo relacionado con el asesinato de don José Calvo Sotelo y quienes están detrás del mismo, de este magnicidio, como lo hemos calificado en Radio Universal. En sus declaraciones, Martínez Barrio afirmó que estaba dispuesto a tomar medidas en caso de que se hubiera celebrado sesión, llegando incluso al cacheo que hubiera hecho imposible la entrada de armas en el salón de sesiones y hasta resolviendo los incidentes que se hubieran podido presentar por negarse los diputados a la entrega de sus armas con su detención inmediata como autores de un delito infraganti. Y antes de dar paso a la actualidad que va a centrar hoy todo el boletín informativo de Radio Universal, la actualidad nacional, vamos con una primera noticia de publicidad. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Cuide su boca, cuide su salud. Crema dental Listerine. Bien, como les decía antes de la publicidad, el informativo de hoy se circunscribe a la información nacional. La minoría del bloque nacional se retira del Parlamento. En la sesión de la Diputación Permanente de las Cortes para tratar de la prórroga del estado de alarma, varios minutos después de haber comenzado la reunión, el conde de Vallellano dio lectura a un documento que expresa el pensamiento del bloque nacional y se retiró de dicha Diputación Permanente de las Cortes. Al terminar la lectura, el señor Martínez Barrio ha manifestado que en el texto había conceptos que él no podía llevar al diario de sesiones, por lo que no autorizaba la publicación de esos conceptos. La sesión continuó con un discurso en tono enérgico de Gil Robles, al que respondió Indalecio Prieto con otro discurso en tonos muy violentos y de conceptos muy fuertes contra las derechas españolas. Y tenemos noticia de última hora en el ámbito de la información nacional que nos acercan nuestros compañeros de redacción. Muere el falangista apuñalado en Castuera. El pasado 11 de julio fueron agredidos en Castuera, en la provincia de Badajoz, los falangistas Leopoldo Sánchez Hidalgo y Antonio María Caballero. El primero
resultó herido con una cuchilla de zapatero y abandonado mientras se desangraba en el suelo. Fue trasladado al hospital de Badajoz, donde finalmente murió ayer. Su entierro ha tenido lugar en Castuera con presencia de guardias de asalto en prevención de incidentes. Varios detenidos en la Nava de Santiago. En la localidad pacense de la Nava de Santiago ha sido detenido un grupo de personas con intervención de la Guardia de Asalto procedente de Mérida. Los hechos se remontan al día 14, cuando la directiva de la Casa del Pueblo acordó encarcelar a varios vecinos con el objetivo de presionar a los patronos para que no empleasen en sus labores más obreros que los afiliados a organizaciones de izquierdas y para que les abonaran el jornal que ellos mismos se impusieron. Los obreros y demás personas de orden decidieron enviar un coche a Montijo demandando el auxilio de la Guardia Civil, pero este fue atacado a tiros por miembros destacados de las Juventudes Socialistas. Los primeros disparos sonaron a las 12 de la noche y la reacción se produjo instantáneamente. Varios falangistas se pusieron a las órdenes del jefe local, José Tavares Graguera, y muy pronto se consiguió que reinara la tranquilidad en el pueblo. Rompieron las puertas del ayuntamiento y pusieron en libertad a los presos. Mientras, dos miembros del Partido Comunista se desplazaron a la ciudad de Mérida para ponerse al habla con el capitán de la Guardia de Asalto, Carlos Rodríguez Medina, a fin de recabar el envío de guardias, y estos hicieron su entrada en el pueblo muy de mañana e inmediatamente se iniciaron los registros domiciliarios y detenciones seguidas de malos tratos y de brutales palizas. Y hasta aquí nuestro informativo correspondiente al día de hoy. No hay lugar, evidentemente, para más noticias que las de carácter nacional, ya lo anunciábamos al principio. Las noticias que acabamos de darles, tremendas todas ellas, con la consternación de quienes observamos día tras día la degradación total y absoluta de nuestra patria. Hasta mañana, amigos. Adiós. Pues aquí estamos, recién llegados desde el 15 de julio de 1936 al 15 de julio de 2019, que es cuando estamos en tiempo real, ahora mismo. Y en el siglo XXI no tiene tantos años como para haber hecho la crónica casi del 15 de julio de 1936. Está con nosotros en esa fecha, pero de 2019, mi querido Luis Togores, profesor, historiador y magnífico escritor. Bien, querido Luis, vamos a ver, ¿qué supuso para la derecha, lo digo en singular y en el término más amplio, para la derecha española el asesinato de don José Calvo Sotelo? Bueno, la muerte de Calvo Sotelo es la constatación de que la legalidad republicana se ha roto totalmente. Es verdad que a Calvo Sotelo ya le había amenazado Casares Quiroga, quiero recordar que es el 16 de junio, pero no había pasado nada, habían pasado 2 meses y él había dicho la famosa frase de que anchas son mis espaldas, cuando prácticamente la había condenado a muerte. Y también es verdad que en esas mismas fechas había dicho Pasionaria que este hombre ha hablado por última vez, pero no había pasado nada. Y es verdad que había atentados, pero eran, disturbios callejeros con muertos en la calle, pero que la clase política normalmente no lo sentía, por lo menos los políticos de primera fila. La muerte de Calvo Sotelo lo que atestigua es que el jefe de la oposición, del Bloque Nacional, es decir, habría dos partidos, uno que sería la CEDA, que sería Gil Robles, sería el PP, para que se entienda, y otro sería, el Bloque Nacional, que sería Vox. Bueno, pues han asesinado al jefe de Vox. Entonces eso además era un hombre de muchísimo prestigio en la sociedad porque había sido ministro en la dictadura de Primo de Rivera. Gran ministro, además. Además era el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es decir, que el asesinato de Calvo Sotelo supone un quebrantamiento total, sobre todo de las clases conservadoras, de la sensación de que nadie está seguro ante lo que es esa revolución que ya resulta evidente y que está propiciando el Partido Socialista, el Partido Comunista. ¿Se supo con absoluta certeza quiénes habían sido? Sí, porque claro, lo detienen en su casa con su mujer, sus hijos, una institutriz que tenía francesa, las criadas, es decir, que se lo llevan y además lo bajan
lo montan en una de aquellas furgonetas que tenía descubiertas, que tenía la Guardia de Asalto, y unas calles después le pegan un tiro en la cabeza y otro tiro en el cuerpo, con lo cual se sabe perfectamente que es un capitán de la Guardia Civil, Fernando Conte, que además va vestido de oficial de la Guardia Civil. De hecho, Carlos Sotelo acepta subirse a la furgoneta al ver el uniforme, claro. Y luego es asesinado por varios guardaespaldas de Indalecio Prieto, concretamente por Luis Cuenca, que es uno de ellos, que se sabía que eran del escolta personal del Indalecio Prieto y además miembros de las milicias socialistas. Es decir, que prácticamente 10 minutos después de que sale de su casa se sabe quién son los que se les ha llevado. Es que no hay... Y además nunca llega al cuartel de Pontejos, es decir, que no se puede decir, oye, es que cuando llega al cuartel de Pontejos, que es donde estaban los guardias de asalto, ahí en Sol, allí pasa algo. No, no. Es decir, en el camino... y directamente llevan ahí al cementerio donde le dejan tirado en las tapias del cementerio. Es decir, que se sabe perfectamente quiénes son los asesinos prácticamente desde el mismísimo momento. Y eso, hombre, no trasciende como ahora porque te envían un WhatsApp, tienes la noticia, pero la noticia se corrió relativamente pronto de lo que había ocurrido aquella misma mañana. ¿Y quiénes eran? Porque quiénes son sobre el escenario del crimen, del magnicidio de Calvo Sotelo, ya nos has dicho. Pero ¿quiénes eran? Porque había más gente detrás. Porque claro, esto no surge ¿o sí? Vamos a ver, todo esto es una represalia por la muerte del teniente Castillo. Del teniente Castillo. Entonces, ahí se organiza una represalia porque inicialmente habían pensado cargarse a Gil Robles, pero Gil Robles no está en casa. Entonces le van a buscar a casa y como no está, deciden ir a buscar al jefe del Bloque Nacional. Calvo Sotelo, como claro, es más tarde, él está ya metido en la cama, se levanta y lo detienen. La duda es, ¿está Indalecio Prieto y el Partido Socialista detrás? Pues nunca se ha sabido. Pero está claro que las personas que lo asesinan son gente vinculadísima al Partido Socialista. Es decir, que la responsabilidad moral, a lo mejor no hay una orden directa de Indalecio Prieto o de Largo Caballero de asesinarle, pero evidentemente ellos han creado un ambiente donde ese tipo de cosas eran perfectamente factibles porque de hecho ocurren, y además una represalia de ese nivel. Había represalias en las calles y además a los asesinos, digamos, mientras que a los falangistas si cometían un atentado iban a la cárcel si los cogían, más o menos los socialistas quedaban impunes. Y eso es dentro de ese ambiente de impunidad que se está sujetando desde el Frente Popular, ¿no? Yo no sé tú, querido Luis, pero yo desde luego en estos últimos 43 años no he oído al Partido Socialista ni una sola vez, que anda exigiendo que media España se arrodille por el alzamiento y la guerra civil. No he oído una sola disculpa del Partido Socialista por el asesinato de Calvo Sotelo. Bueno, es que el Partido Como tú eres historiadora, acláramelo. Nunca ha pedido perdón por nada. Yo personalmente pienso que ese pedir perdón es una chorrada, porque a menos te comprenderás que si alguien está muerto, pero sí te voy a contar una anécdota que no conocen. Mi compañero Alfonso Bullón escribió una biografía espléndida de Calvo Sotelo y luego compiló unas obras completas de Calvo Sotelo que se presentaron en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, porque él era presidente de la Real Academia y de hecho ahí es donde queda expuesto su cuerpo después de encontrar la muerte y llevarlo al anatómico forense. Y quiso presidir el acto Bono, que entonces era presidente de las Cortes. Y claro, habló Alfonso sobre Calvo Sotelo y luego habló el hijo de uno de los nietos de Calvo Sotelo. Y lo dijo clarísimamente que la culpa del asesinato de su abuelo la tenía precisamente el Partido Socialista. Bueno, yo creo que eso además, ese acto lo grabó quien graba este programa, que es José Antonio León, y la cara de Bono no tiene desperdicio. Y no pidió perdón. Quedó demudado, no se llegó a levantar porque además estaba en un sitio preeminente, digamos, presidiendo el acto, pero no se llegó a levantar. Es decir, el Partido Socialista nunca perdió, porque yo creo que en cierta forma tampoco ha querido reconocer que fue el culpable, aunque... Cuando se tienen noticias, Luis, del asesinato de José Calvo Sotelo, el Ejército de África estaba finalizando las maniobras en el Llano Amarillo. Estaba en la fiesta de final de maniobras, que era, era una comida al aire libre. Sí, el ágape la tienda, una comida de campaña cuando llega la noticia. Y sabemos, porque lo cuenta las memorias de Yagüe y un montón de cuentos, que Yagüe en ese momento es cuando ya Yagüe lleva conspirando mucho tiempo, es decir, no es esto, pero es cuando ya toma la decisión de que va a hacer algo. Y de hecho se cuenta que Yagüe se va a su tienda de campaña y donde va a haber una serie de oficiales el ejército africano, 3.000 o 4.000 hombres, donde van unos a pedir órdenes y otros a decirle que, oye, lo que tú digas porque esto ya no se puede admitir, ¿no? Todo eso delante del general Romerales y de otras autoridades militares, Álvarez Buillas, que eran del Frente Popular,
pero todo eso, digamos, y es el detonante, es decir, aquellos que les faltaba alguna decisión por darle el paso adelante, la dan en ese momento. Pensemos una cosa que nunca se cuenta. Los militares que se sublevan, sobre todo los generales, son señores, el más joven es Franco, que tienen todos de 45 a 50 años para arriba. Y son gente que están en la culminación de su carrera. No son jóvenes tenientes que no tienen nada que perder, sino son gente con familia, con hijos. Y cuando dan ese paso, que se lo juegan todo, absolutamente todo, la gente no quiere darse cuenta de que la situación tiene que ser tan grave que para un señor que tiene su vida hecha con 45, 50, 60 años, se lo juegue toda una carta, y eso se produce en el asesinato de Calvo Sotelo y en las maniobras del Llano Amarillo. Pues muchas gracias, querido Luis Togores, y a todos ustedes, pues ya lo saben, hasta mañana en Noticiario 1936. Adiós.